Sigue la lucha contra el terrorismo islámico, la lucha internacional, pero también allí en el Medio Oriente, ya que tropas iraquíes y sirias, junto con Estados Unidos, intensifican la ofensiva para expulsar al Estado Islámico de la ciudad de Fallujah, en Irak. Combatientes sirios respaldados por Estados Unidos y las fuerzas iraquíes acorralaron con ataques en paralelo al grupo terrorista en dos de las mayores batallas terrestres registradas hasta la fecha contra los yihadistas. Y es que el ejército de Irak y las fuerzas democráticas sirias llevan adelante una ofensiva masiva contra ISIS. Las fuerzas iraquíes liberaron este miércoles 25 de mayo 7 aldeas cercanas a la ciudad de Fallujah, al oeste de Bagdad, la capital de Irak, donde mataron a decenas de yihadistas en el marco de la ofensiva lanzada el lunes para expulsar al grupo terrorista de Estado Islámico de la zona. Fuentes militares que pidieron el anonimato informaron a la agencia EFE que las tropas, apoyadas por milicias sunitas y chiitas de ambas ramas del Islam, arrebataron al ISIS las aldeas de Alib, Al-Asil y Al-Budid, situadas en las afueras de la ciudad de Fallujah, ubicada en la provincia de Al-Anbar. En esas zonas, las fuerzas iraquíes mataron a 12 supuestos terroristas y destruyeron 3 de sus vehículos, entre ellos un coche bomba conducido por un suicida. Por otro lado, combatientes árabes y kurdos de las fuerzas democráticas sirias lanzaron una operación el lunes en el norte de la provincia de Raqqa. Esta coalición perpetró 100 ataques desde entonces, según Abdel Rahmane, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entre 10.000 y 15.000 combatientes de las fuerzas democráticas sirias participan en esta operación y una fuente de ese ejército confirmó que recibieron armas norteamericanas. La operación se concentra en el norte de la ciudad de Raqqa, capital de facto de ISIS en Siria, y situada a 90 kilómetros al sur de la frontera turca. Esta ofensiva se desarrolla en los alrededores de Ain Issa, una localidad a 55 kilómetros al norte de la ciudad fortificada por los yihadistas de Raqqa, también Fallujah, y habitada por unas 300.000 personas. En la operación participan entre 10.000 y 15.000 combatientes de las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos, que considera a las fuerzas kurdas que lideran al FDS como el contingente más eficaz en la lucha contra la organización extremista que proclamó en 2014 un califato entre Siria e Irak. Las FDS liberaron 2 campos agrícolas a 5 kilómetros al sureste de Ain Issa, según anunció el vocero de las fuerzas democráticas sirias, Talal Selo, a los medios de prensa, y remarcó que el objetivo es liberar el norte de la provincia. Aún no se contempla la liberación de la ciudad de Raqqa. Añadió y explicó que esto se haría en el marco de otra operación posterior y en función de las circunstancias. El territorio será, a la larga, demasiado grande para ellos e imposible de controlar, precisó. La reconquista de Raqqa representa, con la de Fallujah y la de Mosul en Irak, el gran objetivo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra la organización yihadista. Rusia, que apoya militarmente al régimen de Bashar al-Assad, anunció por su parte estar dispuesta a coordinarse con las fuerzas democráticas sirias y Estados Unidos para expulsar a ISIS de Raqqa. La toma de esa ciudad es un objetivo más complejo y el ISIS se sirve de la población como escudo humano, utilizan a los civiles como muralla. Se los ven los mismos edificios de la ciudad, afirmó a la agencia AFP Abdel Aziz Al-Hamza, cofundador del grupo Raqqa is being slaughtered silently, es decir, Raqqa está siendo asediada, atacada silenciosamente. La reconquista de la ciudad de Raqqa es el principal objetivo de la coalición internacional. ISIS, por su parte, reivindicó el lunes un doble atentado en los sectores del oeste del país controlados por el régimen y hasta ahora a salvo de la guerra. Hubo 184 muertos, según informó el Observatorio Sirio, y al otro lado de la frontera, las fuerzas iraquíes estrecharon el asedio alrededor de Fallujah, un bastión yihadista a 50 kilómetros al oeste de Bagdad, donde están atrapados unos 50.000 civiles. La ofensiva sobre Fallujah, lanzada el lunes por el primer ministro Haider al-Abadi de Irak, ya permitió la reconquista de la pequeña localidad de Garma, al noroeste de la ciudad, y avances hacia el yihadista. Esto informa el portal Foba América y AFP también. Pero es necesario comprender cada uno de estos movimientos y cada uno de estos territorios para entender qué pasa y cómo va esta lucha, que es clave, una de las batallas más importantes contra ISIS, porque implica erradicarlos de una ciudad entera de Irak e ir minimizando su capacidad de expansión en el Medio Oriente, más que todo por un país tan importante geográficamente y geopolíticamente en Medio Oriente como lo es Irak y también Siria. Las fuerzas iraquíes están trabajando en conjunto con las fuerzas sirias, que son
apoyadas por Estados Unidos, son rebeldes sirios, rebeldes moderados, pero son apoyados por Estados Unidos en esta estrategia que tiene Estados Unidos de liberar Siria, pero propiciando una transición del Assad, mientras que Rusia quiere liberar Siria, pero manteniendo al Assad en el poder. Dos intereses geopolíticos totalmente diferentes. Ya sabemos por qué Estados Unidos quiere tener participación dentro de Siria, implantar a la OTAN en Siria, con un gobierno que acepte aliarse militarmente con Estados Unidos, cosa que rechaza al Assad, que sí se alía o está aliado militarmente con Rusia, pero quiere que Rusia lo mantenga en el poder, y Rusia quiere que siga en el poder para aliarse comercialmente más de lo que ya están cuando haya estabilidad en Siria. Pero recordemos que al trabajar en Irak están liberando la ciudad de un país clave, donde ISIS tiene más presencia en Irak que en Siria, porque en Siria el conflicto entre rebeldes y gobierno, entre oposición y gobierno, le da un poco margen de acción a ISIS, a pesar de que lo tiene en ese país. Pero en Irak, al no haber tanta inestabilidad ni guerra civil como en Siria, aunque sí desestabilización militar, porque aún quedan secuelas de la invasión estadounidense allí, tiene más campo y radio de acción Estados Unidos en Irak, y más que todo en una ciudad tan débil como lo es Fallujah, al haber liberado también Mosul, pero quisiera tomar Bagdad, aunque no se lo permite el gobierno ni tampoco el ejército iraquí. Pero están trabajando en una estrategia conjunta. Los combatientes de las fuerzas democráticas sirias, que son de 10.000 a 15.000, más las fuerzas estadounidenses y el ejército iraquí, pueden hacer que los campos agrícolas, que son focos para la concentración de ISIS allí, porque son de alguna manera muy aislados, le limiten la expansión a más de 5 kilómetros al sureste de la ciudad de Fallujah. Pero si logran internarse y rescatar a los ciudadanos que están siendo utilizados como escudos humanos por parte de ISIS, antes de que ISIS tome posesiones, pueden dejarlos vulnerables sin escudo alguno para poder atacar directamente. Y recordemos que si trabajan también a más de 50 kilómetros al oeste de Bagdad, pueden impedir más efectos colaterales, que son muertes de civiles. De esta manera tendrían un ataque más aislado, con menos efectos colaterales, y de cierta manera poder trabajar más eficazmente. Recordemos también que Rusia tiene interés también en Irak, pero quiere aliarse con Estados Unidos y está dispuesto a aliarse con su enemigo, Estados Unidos, para expulsar a ISIS de Raqqa. No porque tenga muchos intereses Rusia en Irak, sino porque le conviene liberar Irak, para que de esa manera pueda tener el camino libre en Siria, sin tener el riesgo de que ISIS puede expandirse de Irak a Siria y de Fallujah a ciudades clave como Damasco en Siria, y poder facilitarle el trabajo a Rusia allí. Pero ISIS está en esta lucha. Estados Unidos y el ejército de Irak luchan contra ISIS por recuperar la ciudad de Fallujah. Ahora, podría vaticinarse una estrategia en la que Irak rodeara el perímetro de la ciudad, pero también no solamente de Fallujah, sino a 50 kilómetros al oeste de Bagdad, en la provincia de Ain Sis, y también en estos campos, a 5 kilómetros de estos campos agrícolas, es decir, una comisión de las fuerzas estadounidenses en estos campos agrícolas, una comisión de las fuerzas iraquíes a 50 kilómetros de Bagdad, y una comisión conjunta de las fuerzas estadounidenses, las iraquíes y las sirias, en el perímetro de la ciudad de Fallujah, para que luego otro equipo de las fuerzas estadounidenses ataque directamente, que es parte del equipo militar de Estados Unidos, Irak y Siria, rodeen el perímetro para contenerlo, para aislarlo, para evitar efectos colaterales, trabajando a más kilómetros lejos de las personas que son utilizadas como escudos humanos por parte de ISIS. Y una vez que estén aislados, Estados Unidos atacarlos por aire directamente a ISIS, una vez que estén ya contenidos dentro de ese perímetro de rodeo. Así podría funcionar la estrategia, y actuando siempre focalmente donde ISIS puede tener presencia, como en campos agrícolas a 50 kilómetros del oeste de Bagdad, para impedir más expansión, con miembros estadounidenses o militares estadounidenses a 50 kilómetros de Bagdad, miembros de las fuerzas sirias en los campos agrícolas, y una estrategia conjunta de los tres, iraquíes, sirios y estadounidenses, rodeando el perímetro de Fallujah, y Estados Unidos atacando directamente, y atacarlos así directamente por aire, para poder erradicarlo de una ciudad que es clave. Y si logra controlar y recuperar Fallujah,
así como recuperar en Mosul, podría tener ya una presencia de un 10% en el territorio de aquí y ya solamente quedaría en Siria, de tal manera que así podría haber menos participación de ISIS, y una vez que esté solamente aislado en Siria, el trabajo será más fácil para Rusia y Estados Unidos en esta lucha contra el terrorismo, contra ISIS.